Continuamos con la educación secundaria obligatoria y nos vamos a preguntar, y nos hemos preguntado al leer y releer tantos proyectos institucionales, ¿cuál es uno, vamos a decir, de los desafíos de la educación secundaria? Un recurrente problema de enseñanza que evidenciamos al analizar las líneas de acción de los proyectos es que se indica el análisis de textos como objetos, ¿sí?, en vez de propiciarse lecturas como experiencias protagonizadas por estudiantes. ¿A qué nos referimos? A la vigencia de enfoques de enseñanza de la literatura que sostiene el estudio de los textos como objetos en vez de la ampliación de las trayectorias lectoras de los estudiantes. Para ampliar trayectorias lectoras debemos conocer esas trayectorias para saber hacia dónde, desde dónde ampliamos y hacia dónde vamos. A indicar el estudio de objetos. Vamos a diferenciar entre el análisis de una actividad, ¿sí?, de análisis de texto, y una práctica significativa del lenguaje. Indicar el estudio de objetos. ¿A qué nos referimos con esto? Analizar muchos textos por día, fíjense, incluso hasta muchos. Compartir oralmente respuestas a preguntas a esos textos y luego escribir, fíjense, resúmenes, monografías, informes, resúmenes de textos. A diferencia de las prácticas del lenguaje, estas actividades generalmente, vamos a decir, tienen como soporte la carpeta, los manuales escolares. El interlocutor es el docente y se realiza como ejercicio cognitivo, introspectivo hasta diría, en el aula. Es un sujeto analizando un objeto, ¿sí? Mientras que, vamos a diferenciarlo, intentamos claramente, las prácticas del lenguaje que propician experiencias protagónicas implican planificar espacios y tiempos, fíjense, desde la recepción, ¿sí? La recepción, la teoría de la recepción considera y asevera que toda lectura es una reescritura. Por lo tanto, fíjense cómo debemos dar espacio a esas reescrituras para que acontezcan en el aula, ¿sí? Priorizar las interpretaciones de las y los estudiantes para volver a los textos como experiencias vivenciadas. Coordinar producciones en las que las estudiantes y los estudiantes toman decisiones. Ahora sí, vamos, Julia, a la próxima placa, donde nos preguntamos, ¿cuáles prácticas del lenguaje propician experiencias significativas en la escuela secundaria? Aquellas que tienen sentido, que acontecen fuera y dentro de la escuela, que implican procesos de producción, revisión, circulación, que involucran propósitos reales. Leo, hablo y escribo para entretenerme, evadirme, viajar simbólicamente, conocer otros modos de nombrar, de decir, porque voy a tener otro interlocutor real. Incluyen otros interlocutores además del docente y de los pares. Podemos sugerirles para la educación secundaria todas las mencionadas hasta ahora. Canal de booktubers, conversaciones literarias y agregar audiolibros, observatorios de expresiones lingüísticas, rapear con sentido. Porque, ¿cuáles son las finalidades formativas de la educación secundaria? Solo para detenernos en algunas. Interactuar oralmente, producir oralizaciones, reconocer puntos de vista, leer con diversos propósitos, elaborar textos de opinión, revisar de manera autónoma su escritura, es decir, estas finalidades formativas que el programa de oralidad, lectura y escritura pauta para que tengamos los docentes como horizonte, ¿sí? Horizonte no solo al egreso, sino sobre todo y fundamentalmente en el sostenimiento de las trayectorias educativas, son los quehaceres de quien habla, quien lee, quien escribe, que debemos enseñar. ¿Cómo? En prácticas protagónicas, en prácticas que implican toma de decisiones, para la cual les sugerimos especialmente en la escuela secundaria una práctica que involucra y desafía a la oralidad, la lectura y la escritura en jóvenes. Y ahora sí, pasamos a la siguiente placa. Gracias. Podcasts literarios. En la web del programa, como les decía, van a encontrar este cuadrillo en torno a cómo diseñar un podcast escolar y concretarlo. Sabemos que concretar muchas veces en la escuela es un gran desafío, no solo el proceso,
sino llegar a concretar ese objetivo que nos hemos propuesto. La propuesta consiste en construir producciones radiofónicas para que puedan ser publicadas en formato de podcast a partir de la lectura de los textos literarios que están en las escuelas, en soporte papel, en las colecciones para el aula, en las colecciones Leer Mundos y también en las bibliotecas digitales, como este cuento de Julio Cortázar, que habita en la mayoría de las escuelas secundarias de nuestra provincia y también de nuestro país, que empieza diciendo así: graffiti. Tantas cosas que empiezan y acaso acaban como un juego. Supongo que te hizo encontrar el dibujo al lado tuyo. Lo atribuiste a una casualidad o a un capricho y solo la segunda vez que te diste cuenta de que era intencionado y entonces lo miraste despacio. Incluso volviste más tarde para mirarlo de nuevo. Momento más solitario. Así comienza Graffiti, Te queremos tanto a Glenda, de Julio Cortázar. Otro de los tantos textos que habitan las escuelas y están allí, esperando pasar de ser objetos a ser experiencias.